de, digamos, favorecer en la medida de lo posible el crecimiento económico, pero también el crecimiento social, el desarrollo político, el desarrollo institucional. Entonces, aquí en Venezuela tenemos esta expresión que es la de sembrar el petróleo. Sembrar el petróleo significa para los venezolanos emplear los recursos propios de la renta petrolera para invertirlos en el campo venezolano. Entonces, esta es una expresión de un gran teórico, pensador y novelista venezolano, Arturo Uslar Pietri, quien hablaba de la necesidad de sembrar el petróleo, incentivar los otros elementos económicos en los cuales también, los otros sectores económicos en los cuales también nosotros tenemos potencial y que actualmente no están siendo desarrollados, y realmente, para ser completamente sinceros e imparciales, no es algo que caracteriza a este periodo político que estamos viviendo, sino que es parte de la historia política venezolana. El hecho de tener, por ejemplo, al sur del país unos recursos hídricos completamente aprovechables, y sin embargo el resto del país sufre de cortes eléctricos generalizados y cortes de energía constantes. Y esto nos lleva a nosotros a pensar el hecho de que realmente lo que se está desaprovechando aquí es muchísimo. Y entonces eso nos lleva a nosotros a mirar hacia el futuro. ¿Qué tenemos los venezolanos? ¿Qué tienen incluso esos venezolanos que pasaron a formar parte de la vida política, de la vida social, de la vida económica de estos países miembros de Mercosur, que ofrecer no solamente a Venezuela, sino también al resto de estos países? Porque estamos hablando de una unión aduanera, estamos hablando de un mercado común que está en proceso de consolidación, que apunta hacia el futuro, pero estamos hablando también de una consolidación cultural, de una consolidación económica, de una consolidación política, de una consolidación social. Es decir, los aspectos que comprende el Mercosur son tan amplios, y eso se destacó muchísimo en esta cumbre del Mercosur, y por eso cada país tenía, cada presidente tenía su propuesta particular, tanto en términos de mirar hacia nuestro Mercosur, como también mirar hacia las particularidades de cada país. No es lo mismo la economía sumamente industrializada de Brasil, Manaus, que una economía argentina que se basa en la exportación de ganados y granos hacia Europa. Y entonces esto nos lleva muchísimo a la reflexión, porque ya el hecho de que Mercosur en estos momentos esté en proceso de consolidación del tratado con la Unión Europea, esto también involucra a Venezuela sobremanera, en tanto que las relaciones, por ejemplo, y esto viendo la posibilidad de que Venezuela, como un caso hipotético, entrase al Mercosur. Venezuela también tiene potencial para negociar con la Unión Europea, y sin embargo, las relaciones con la Unión Europea en estos momentos son sumamente delicadas. Si bien no son tan delicadas como las relaciones que Venezuela tiene con Estados Unidos, el hecho de que desde la Unión Europea se mantengan relaciones poco cordiales, el hecho de que generalmente se acuse a Venezuela de no respetar los principios los principios y valores fundamentales de la democracia, esto afectaría en última instancia, en un caso hipotético de incorporar a Venezuela en las actuales condiciones, afectaría sin duda las relaciones también del Mercosur con la Unión Europea. Entonces, los retos que tenemos nosotros como venezolanos, y los retos que tenemos que nosotros como Mercosur, y digo nosotros porque hasta hace poco, hasta hace 3 años apenas, nosotros pertenecíamos al Mercosur, nos faltó muchísimo por avanzar, pero como se ha recordado incluso desde ciudadanos de Mercosur en distintas oportunidades, es una cuestión de voluntad política. Es una cuestión de saber que el Mercosur tiene muchísimo potencial, saber que desde Venezuela, desde Bolivia, y estamos sumamente contentos del hecho de que Bolivia se incorpore al Mercosur, porque también tiene muchísimo que ofrecer, tiene unas fronteras sumamente activas, tiene la apuesta a la integración latinoamericana, y no es algo reciente, digamos que es algo histórico que Bolivia, y allí digamos que Venezuela y Bolivia tienen una historia bastante
particular y lazos comunes, lazos históricos comunes, porque de hecho solamente recordar el nombre de Bolivia para los venezolanos nos recuerda a Bolívar, el gran libertador de Sudamérica, y que incluso propició la creación de Bolivia, de Perú. Entonces nosotros vemos al Mercosur desde Venezuela como no solamente desde el potencial que tenemos que ofrecer, sino también el hecho de nuestra posición estratégica. Es decir, ahorita en estos momentos Bolivia tiene, por ejemplo, unas relaciones más armónicas con Venezuela. De hecho, tras la toma de posesión del presidente boliviano, se abre nuevamente la Embajada de Bolivia en Caracas, y esto tuvo prácticamente un efecto inmediato. Incluso el embajador de Evo Morales nunca se fue de Caracas, sino que estuvo girando entre ambos países, pero sobre todo estuvo aquí en Caracas, y eso muestra cuál es el tipo de relaciones que tiene Venezuela con Bolivia, cuál es las relaciones de unidad que tienen ambos países, y que son relaciones sobre todo políticas, pero que también son relaciones que van más allá porque hay lazos históricos que nos unen. Y sabemos desde Venezuela que además de todo esto, tenemos un gran potencial, que es un gran potencial geoestratégico, geopolítico, en cuanto que Venezuela, al igual que Colombia, y al igual que Surinam, que Guyana, son la puerta de entrada a Sudamérica. O sea, es decir, incorporar a Venezuela es incorporar también la puerta de entrada a Sudamérica desde el Mar Caribe, desde todo el que quiera entrar a Europa, desde Europa, desde Centroamérica, desde Norteamérica, va a dar cuenta el punto de entrada es Venezuela, y esto nos ubica en una posición sumamente estratégica y sumamente determinante. Es decir, Sí. la posición de Venezuela es, el potencial que Venezuela tiene para ofrecer es muchísimo, y es lamentable, realmente considero personalmente que es lamentable que se esté desaprovechando, porque realmente nuestro país en otras condiciones, con otro sistema político, con otro mecanismo de funcionamiento político institucional, realmente tiene muchísimo que ofrecer, profesor Aldo. Sí, bueno, gracias Rudy por tus expresiones y por tu conocimiento sobre Venezuela y sobre lo que está pasando con respecto a Mercosur. Yo tengo un poco mi opinión respecto al futuro. Creo que inclusive el Mercosur puede ayudar a la solución de Venezuela. Y la solución de Venezuela pasa por elecciones libres, transparentes y con observadores internacionales, y que ninguno de los que quieren ser candidatos pueden ser prohibidos. Todos tienen que, en condiciones de igualdad, ¿no? Si no hay elecciones libres, el Mercosur no va digamos, a volver a la situación inicial de miembro pleno. Tampoco, como hablaste del tema de la Unión Europea-Mercosur. La Unión Europea tiene como base y principio fundamental, ¿no es cierto?, el respeto de las instituciones democráticas, ¿no? Entonces, y el Mercosur tiene que avanzar en fortalecer eso. Entonces los presidentes, tanto Alberto Fernández como el presidente Arce, pueden tener de alguna manera algún tipo de influencia sobre el régimen de Maduro, ¿no? Y encontrar un punto de solución para llevar adelante, ¿no es cierto?, unas elecciones libres y transparentes, conservadores internacionales, lo que se está pidiendo, ¿no es cierto? Y bueno, si se logra eso, bueno, creo que vamos a tener enormes oportunidades, porque mientras no se solucione el problema de Venezuela, vamos a tener un problema, como no solamente con una piedra en el zapato, una piedra muy grande en el zapato, y eso va a empeorar la situación. Se habló en el comunicado del presidente y de asociados, presidentes de Estados partes y asociados, sobre el tema migratorio, que es de preocupación migratorio derivado de la crisis económica, política, social, humana de Venezuela, ¿no? Entonces, creo que el próximo año tiene que haber una agenda proactiva y ver un poco, a partir del Mercosur y de otra instancia, no solamente el Grupo de Lima,
cómo es que se pueda resolver, ¿no? Entonces, yo soy optimista, lógicamente, pero a veces las fuerzas de uno y otro hacen de que no se pueda lograr ese equilibrio y buscar también una puerta de salida, ¿no? Porque cada día que pasa hay daños para muchos venezolanos y para casi todos también desde el punto de vista que ha destruido familias, ¿no es cierto? Y por otro lado, puede haber desesperanza en muchos. Es por eso que migran y buscan la manera de salir de Venezuela, ¿no? Esperemos que los líderes actúen en consecuencia. Y este es un mensaje de ciudadanos del Mercosur para que desde el Mercosur, estamos hablando de todos los países integrantes del Mercosur, miembros plenos, y aquellos que están en condiciones de ser miembro pleno pronto, como Bolivia, cuyo presidente Arce dijo que en 4 años pueden incorporar la normativa. O sea que ya se ha avanzado y se está avanzando en todas las negociaciones también, ¿no es cierto? Eso es importante, ¿no? Entonces, y de que se logre esa tan ansiada elección y que gane el que tenga más votos y que se inicie la reconstrucción de Venezuela. Y ahí Mercosur va a tener un rol muy importante y también los ciudadanos venezolanos que están en esos países como indicaste. Así que yo creo un aplauso un poco para aquellos que lideran el proceso de integración en el sentido de que hay que seguir construyendo, como dijiste, construir el futuro, fortalecer, profundizar el Mercosur, ampliar el número de integrantes, hacerlo que sea toda América del Sur pronto y trabajar en las potencialidades que tiene, que son enormes, desde el medio ambiente, agua, alimentos, hasta lo que es innovación, 4.0, está el 5G. Entonces, lo que se viene es grande y el Mercosur tiene líderes en algunos sectores muy importantes, especialmente Argentina y Brasil. Y bueno, no hay que perder las oportunidades, ya perdimos mucho tiempo, ¿no? Pero también necesitamos un mayor involucramiento de la ciudadanía en el tema Mercosur. Esto que reunión de presidentes del Mercosur debería ser una clase para todos los estudiantes de primaria, secundaria y terciaria y de debate, porque son los que nos representan. Pero si los ciudadanos son pocos los que observan, ven y analizan, entonces es lógico que la integración va a tener dificultades, ¿no? Esto debe ser incorporado en las aulas, de tal manera para debatir, construir una ciudadanía al Mercosur y ir resolviendo los problemas que tenemos, que son similares, y solamente algunos temas como lo que significa el crimen ilegal o la delincuencia transnacional, desde la droga hasta el lavado de dinero, se puede resolver a través de la integración. Así que agradezco a Ruby, yo no sé si Bolivia está también, ¿no es cierto?, la participación, y gracias por presentarnos. José no está en este momento con nosotros porque ha tenido un breve problema de salud, pero ya mañana estará con nosotros, ¿no es cierto, Ruby? Así que muchas gracias. Doctor, una última intervención Sí, o Bolivia. comentario. Algo que me llamó la atención justamente en esta cumbre, claro, es que, bueno, sí, es una cumbre que se ha realizado en un contexto de pandemia, es una cumbre virtual la que se llevó a cabo justamente por los tiempos de pandemia que estamos viviendo, pero me llamó bastante la atención el aporte que hicieron, en este caso los mandatarios, en el sentido de que se podría visualizar un aporte tanto de la academia como de las universidades, referente a una evaluación, si vale el término, a una opinión de lo que llegarían a ser los 30 años del Mercosur. Es decir, los beneficios que ha llegado a tener, los avances, logros y también, por ende, los desafíos que tendría el Mercosur. En ese marco, considero que es muy importante destacar esta iniciativa que con seguridad se llegaría a concretar bajo la presidencia pro tempore de Argentina, y me parece que Ciudadanos del Mercosur también ahí
tomaría un rol protagónico bastante interesante, porque yo creo que ver el tema de los beneficios, logros, avances y desafíos del Mercosur es muy importante, y en ese marco se requiere, ¿no?, la visión, la mirada de lo que son ciudadanos del Mercosur. Sí, me parece muy bien, Bolivia, tu acotación, y bueno, nosotros vamos a trabajar para que durante la presidencia pro tempore de la Argentina tenemos contacto con periodistas de la Argentina y también gente que ha hecho nuestros cursos, nuestros diplomados, así que vamos a colaborar con la presidencia pro tempore de la Argentina, y hay un espíritu bastante amplio de ellos, y van a fortalecer la integración, y desde ya también vamos a colaborar en promover lo más rápido posible el ingreso de Bolivia al Mercosur. Depende un poco en este momento de los brasileños nada más, entonces tenemos que tener algunos amigos y bueno, tratar de decirles que independientemente del pensamiento, de la ideología, es todo un país que está esperando, ¿no es cierto?, ingresar al Mercosur, porque los representantes, los presidentes son representantes nuestros, y la soberanía reside en el pueblo, y lógicamente el pueblo le ha dado un mandato, y eso es un mandato integrador, y en todas las constituciones de todos los países se ha puesto un énfasis en promover la integración. Y es hora de que empecemos a hacer realidad eso. Ya perdimos demasiado tiempo, ¿no les parece? Sí, definitivamente. Bueno, Y perfecto. bueno, Entonces, realmente, ¿sí, Rui? sí, tomando su palabra, realmente esperamos que desde el Mercosur se facilite la incorporación de Bolivia como miembro pleno del bloque, ya definitivamente, que Brasil, el Parlamento brasileño apruebe, que también se contribuya, tomando su palabra, a la democracia venezolana, porque son los países vecinos, y lo que afecta al vecino también en gran parte me afecta a mí. Realmente considero que Mercosur y ciudadanos del Mercosur tienen muchísimo que aportar allí, muchísimas ideas y muchísimos, digamos que va a tener una participación protagónica también en este proceso, no solamente de Bolivia, sino también de posible incorporación de Venezuela, una eventual corporación y una reconstrucción de Venezuela, una posible reconstrucción de la democracia y la institucionalidad venezolana, profesor. Perfecto, perfecto, Rubí. Gracias por tus palabras. Bolivia, para despedirte. Sí, no, muchísimas gracias por este espacio y poder compartir un poco lo que fue la cumbre de presidentes. Agradecida nuevamente con Ciudadanos del Mercosur por permitirnos estar acá en este espacio de integración. Sí, gracias, Bolivia. Rubí. Sí, muchísimas gracias por estas reflexiones, y bueno, todavía queda, digamos que esta cumbre da para hablar muchísimo, porque los temas son sumamente diversos, heterogéneos, y digamos son retos todavía que tenemos que cumplir como mecanismo de integración, como sudamericanos que somos, y esto nos llevará a nosotros muchísimos horas y horas de reflexión, porque esa es la labor que precisamente cumplimos. Muchísimas gracias. Claro, y hay que tener también en cuenta la experiencia positiva que tienen los países de la Unión Europea, que han avanzado mucho más rápido que nosotros. Ahora han aprobado, por ejemplo, el presupuesto de la Unión Europea, 1,8 billones de euros, y se han reunido 4 días y 5 noches para lograr el consenso. Imagínense, entre 27 países, ¿no? O sea, ese tipo de esfuerzo hay que hacerlo, y se puede hacer ese esfuerzo, ¿no? Además, nosotros vamos a plantear mañana, lógicamente, nuestra finalización del diplomado, primer diplomado que hicimos sobre el Mercosur. Anteriormente hicimos curso, vamos a hacer otro en febrero, para finalizar posiblemente en Argentina. Vamos a tratar el tema de los desafíos para lograr un Mercosur de bienestar, ¿no?, a futuro, ¿no? Me permitiría por lo menos plantear algunas ideas y algunas líneas de acción que harán que el Mercosur pueda ser en realidad en algunos años, algunas décadas, una zona de bienestar. Así que
será hasta pronto, ¿eh? Entonces será hasta la próxima, tanto Olivia como Ruby, ¿no? Gracias por la participación.